Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que se llama Pensemos, luego hablemos, el cual no sé si catalogar como un programa de entrevistas o de podcast, así que eso hay que decidirlo a través de que avancemos en los episodios. Bueno, en esta ocasión tengo a la valiosa presencia virtual de mi amigo Agustín Ramírez, Hola, el cual nos va a acompañar en este episodio y en el que queremos hablar sobre la literatura, ¿ok? Así que eso. Bueno, Agustín, esto no es una entrevista en sí, si es que tú hubieras sacado un libro, cualquier cosa, yo exacto. te preguntaría del libro, pero ahora vamos a hablar sobre la literatura. Y desde nuestra Démosle posición de nomás. estudiantes, la cual es un poco dudosa, pero Toda opinión ya. es válida. Agustín, ¿qué opinas sobre la literatura? ¿Qué significa para ti? ¿En Mira, qué te ha ayudado? la verdad es que para mí la literatura es una forma de liberación. Yo siento que en sí, tanto el leer como el escribir, las dos caras de, de la literatura, eh, sirven para desestresarse un poco y desconectarse. Porque cuando tú lees algo, te terminas transportando a ese mundo y con tu imaginación, ¿cachai? Empezáis a crear, empezáis a verte a ti mismo en la historia como un personaje más. Y eso ya te permite escapar un poco de lo que serían las rutinas, lo que serían los La problemas. realidad, la pandemia, Exactamente. Por ejemplo, o sea, entre estar en mi casa encerrado y tomar un libro y transportarme a un, no sé, pues, a Narnia, por dar un ejemplo. Pero yo prefiero irme a Narnia. Em, sí, y al escribir, siento que quizá es algo más personal, como algo más íntimo, porque al final es lo que tú tienes en tu cabeza. ¿Sí? Tú podés transcribir todo lo que está en tu cabeza, todos tus pensamientos, todos a los agobios, lo que tenías guardado, y llevarlo a la letra, ¿cachai? Y llevarlo al papel, llevarlo, no sé, al computador, a lo que sea, y expresarte, y permitir que eso salga de tu organismo. ¿Cachai? Y al final hacer arte. claro, ¿no? Para mí, yo creo que la literatura es como, si bien una vía de escape, pero también una vía de escape de la realidad, pero Sí, también una proyección de la realidad, ¿entiendes? Es algo muy loco, sí, tenés razón. eh, es un ciclo, ¿entiendes? Entonces, algunos autores escriben desde su vida, pero siempre cualquier relato literario tiene algo autobiográfico, y los lectores no tienen por qué Sí. saberlo, ¿entiendes? Que Y ese eso es es el muy tema, loco, es muy loco. porque Que no a sabes si es veces que el también autor está, ¿de verdad le pasó esto? ¿O qué onda? eso, a eso iba que muchas veces la interpretación puede ser algo completamente distinto que lo que se está postulando. No es como este meme de las cortinas son azules, no sé si lo he visto, ¿Ya? A ver, explícame. que en el fondo, al leer, por ejemplo, un poema, y el poeta dice, las cortinas son azules, uno puede pensar en el significado del color, o en que la cortina sirve para tapar la luz, entonces quizás está en la oscuridad, como en una depresión. Uno se da mil vueltas cuando al final quizás puede solo estar diciendo que eso era azul, ¿cachai? Entonces, es muy entretenido eso, como el juego de la La interpretación. subjetividad que está Exacto, implícita, o sea, la literatura es implícitamente subjetiva, ya sea desde la sí, lectura o de la escritura. sí, o sea, un mismo texto puede tener un montón de significados para distintas personas. Exacto. Y yo creo que a partir de esto de lo subjetivo, desde mi posición como estudiante estoy de acuerdo de que hayan eliminado el tema de la poesía en la PTU, porque Sí, la la verdad es verdad es que que algo como la poesía, la lírica sea manipulado y trasladado a una prueba en sí, y que si es que tu respuesta esté buena, pero la respuesta a la poesía es muy subjetiva, ¿entiendes? Entonces como que ese es el tema. es como algo contrario, no, no sé. Es muy difícil dar una respuesta clara ante algo que apela a tus sentimientos, ¿sabes? Porque al final Sí, la poesía lo que busca es como eso, ¿cachai? Como apasionarte, emocionarte. ¿Y cómo le hay un significado más concreto, más objetivo a algo que realmente es más que tú sientes, ¿cachai? O sea, ¿cómo puedes expresar algo así tan concreto, tan directo, tan la alternativa A, la alternativa B, si algo que realmente tú sentís y que depende mucho de hasta del día, ¿cachai? O sea, uno puede leer un poema estando triste, estando feliz,
y la interpretación puede variar. Claro, no, es algo muy impresionante, la verdad, y también me impresiona de que todos los días, no tengo la cifra exacta ni nada, pero imagínate, todos los días se está publicando algo, ya Sí, sea en las po. redes sociales, ya, o sea, el material del ser humano todavía no se acaba, yo creo que Exacto, va a sí, durar po. mucho, pero hay Ahora, que aprender a como calificar esas publicaciones de algo como que está destinado meramente a algo como masivo y algo como más que sea más profundo, ¿me entiendes? sí, es que eso también es otro tema. Por ejemplo, las vías de publicación o la forma en que las cosas se publicitan a nivel literario, Por ejemplo, ahí un yo entro ejemplo, en dilema. Wattpad. Sí, Sí. Wattpad, po. Wattpad es una clara forma de expresar y de liberar tu contenido. Pero, por ejemplo, también a través de las competencias de literatura o de escrito, no sé, siento que también hay un tema de publicidad detrás porque tenéis que estar muy metido en ese mundo como para poder saber cuándo hay una competencia, cuándo hay una Sí. forma de publicar tu contenido, ¿cachai? Pero si no estás dentro de ese mundo, al final como que te lo perdí. Eso igual es Y penca, no te ¿cachai? sientes reconocido, así lo pienso yo, como Sí, que po. no, Ay, se me cae. mi trabajo no ha sido valorado, si es que no, si es que una universidad o si es que unos docentes, un departamento, no ha calificado mi cuento como bueno, o mi novela. Pero, por ejemplo, tú Sí, puedes po. llegar a Wattpad, lo publicas y salen las visualizaciones, pero no es como una Hay crítica comentarios, hay tan feedback. profesional, ¿me entiendes? Sí, po. Bueno, y bueno, eso igual es positivo porque al final, entre dejar algo en un espacio local, como una publicación a nivel local, o un ente cercano, y poder liberarlo en un espacio virtual, igual hay una diferencia. Sí, definitivamente. Bueno, Agustín, movámonos de tema. Hablemos en cuanto a como la especie de crisis que está viviendo la literatura, pero desde el punto de vista del lector. O sea, ¿estás de acuerdo en que hoy en día se lee menos literatura en los La verdad es jóvenes? que, la verdad es que sí, ¿sabes? O sea, la lectura, sobre todo a nivel estudiantil, yo creo que se lee menos de comienzo, quizá por las redes sociales, por el tema de toda la tecnología, de todos los avances y del hecho de que uno espera tener toda la información de forma directa, ¿cachai? De forma rápida, Inmediata. todo acelerado, ¿cachai? Es como un proceso muy vertiginoso. Y por otra parte, también siento que hay una crisis a nivel del fomento de esa literatura, porque uno no puede obligar, por ejemplo, a un estudiante a leer un clásico, leer, no sé, El Quijote, no sé, leer El Mío Cid, y esperar que le guste y que él diga, ¿sabéis que esto es positivo para mí? Me O, por enriquece, ejemplo, si yo te obligo a leer una obra así de grande por el colegio, claro. yo creo que uno dice como, pucha, qué lata, no quiero Y leer tiene esto, busca el nota resumen. y me va a Eso, perjudicar. Y el NEM, sí, el LEM, el LEM sobre ya todo. van a ver el NEM, tranquilos. Ya. Que va. Y bueno, sí, las redes sociales como que a mi punto de vista son puro ruido, ¿me entiendes? Puro ruido, Sí, pura rapidez, o sea, todo el rato imágenes, imágenes, letras, letras, como mucho hiperconectividad. estímulo. Exacto. Exacto, sí, la publicidad apela mucho a los estímulos visuales, auditivos, Sí, po. pero, por ejemplo, tenemos que concordar de que, por ejemplo, una película, una serie, en cuanto a estímulos de los sentidos, es mucho más atractiva que un libro. Eso hay que Es concordar que, en eso. de todas formas, porque el libro le deja la pega al lector. Y ahí está el tema. Y a la Uno pega tiene la que darse el imaginación del momento. lector. Exacto. Uno tiene que darse ese tiempo para poder leerlo bien, porque una cosa es leerlo rápido y otra cosa es leerlo bien y de manera más profunda. Y poder imaginar ese mundo, poder imaginar la perspectiva de esos personajes y uno ir metiéndose ahí, ¿cachai? Sin sentirse ahí. Pero en cambio una película, por ejemplo, una serie, todos los estímulos están aquí mismo, ¿cachai? En la Claro. pantalla. Y dura una Entonces hora la nomás y tal música, vez un todo, libro tenéis que ir leyendo de a poquito. sí, po, Sí, sí, es que ese es el tema, el trabajo de la profundidad de ese estímulo, ¿cachai? Porque la película, aparte de ser visual y sonora,
hay música, hay colores, Sí, hay o sea, efectos, es como algo mucho los más producido. cinematógrafos combina hartas artes, muchas artes, Exacto. Es algo que que engloba. eso po, engloba, esa es la palabra. Sí. Bueno, y también existe esto como que lo que hemos estado hablando es como una superposición de otros medios por sobre la lectura, ¿comprendes? O sea, Sí, po, sí, está de el todas formas. cine, está la música, eso es como que cumplen de alguna u otra manera la función de desconexión de la realidad, o sea, hacer Sí, otra cosa, pero en este caso estaba hablando de la lectura de sí. esta, y la verdad es que yo encuentro que sí se ha perdido, definitivamente, y que Es que el hecho de que esté marcada en la enseñanza, en la educación, por algo que se califica, determina y perjudica a muchos posibles lectores y posibles escritores, ¿entiendes? sí, Porque po, hay es una que formación, no ahí hay hay una un tema, formación de voluntad. Eso es lo que pasa. eso, es que ahí hay un tema, y esto es como lo que me genera más ruido, porque lo que dijiste al principio, de que hay como una estratificación del arte, el cine, la música, también requieren un tiempo, ¿cachai? O sea, si querías hacer música o escuchar música, tenéis que darte el tiempo de escucharla o de hacerlo, ¿cachai? Si queréis ver una película, tenéis que programarte para ver esa película, quizá comprar algo para comer, como para un Tomarte el tiempo. complemento. Exacto. Entonces, ¿por qué con la lectura es- ¿por qué la lectura se está perdiendo? Si al final también es un medio de expresión, un medio de desconexión y que también requiere de tiempo, ¿cachai? Igual que todo lo demás. No sé Claro, si y sea también más se debe valorar aburrido, no sé, el pero tema del artista, del autor, que toma su tiempo. O sea, un cuento de 3 páginas tal vez le habrá sí, po. demorado 3 semanas. Sí, por ejemplo, ¿cachai? O sea, todo un proceso creativo, todo un proceso de, incluso a veces de introversión, porque para expresar algo necesitáis también conocerte, ¿cachai? Entonces no Claro. podéis tirar palabras sueltas e inconexas tratando de escribir algo. También requiere su tiempo. Hay algo detrás, hay un telón de Sí, pues hay un fondo. propósito, hay todo un Claro. propósito de fondo. Mira, Agustín, te quiero compartir una definición que realizó un autor, creo que es francés, se llama Roland ¿Ya? Barthes. Entonces, este caballero habla sobre una dicotomía entre los textos de placer y los textos de goce, ¿ya? Bueno, en resumidas Ya. cuentas, los textos de placer es el que de euforia contenta al lector, es una práctica como normal, confortable, y se queda ahí, ¿entiendes? En cambio, el Mm. texto de goce eh, desacomoda la lectura, ¿me entiendes? O sea, es algo que yo no leo por leer nomás, sino que es algo que ese libro, ese título, ese autor me llama y yo Ya, voluntariamente lo leo y extrapolo lo que toca ese autor a otros temas, lo profundizo, lo reflexiono y es sí, algo que falta hoy en día, sinceramente, porque yo encuentro que la literatura es un medio y una fuente que da para mucho, de todas para formas. extrapolar, para profundizar en otros temas, y que falta hoy en día, o sea, falta textos de goce, ¿entiendes? Y por ejemplo, un Sí, texto de goce podría ser un poemario, y en cambio un texto de placer puede ser un libro de una saga, por ejemplo, Harry Potter. No he leído Harry Potter, eso sí, pero es una franquicia, o sea, esa saga se continuó escribiendo por temas de publicidad, masividad, para contentar al hay todo un público y tema también por comercial de dinero. fondo, sí, po. Pero también, a pesar de eso, igual puede ser un texto de goce para un lector, ¿cachai? Sí, Y eso eso ahí me se faltó complementa decir. con lo comercial, pues. Sí, porque cada autor determina si que el texto que está leyendo es de placer o de goce para sí mismo. Exacto. Y bueno, ahí volvemos un poco a lo mismo, porque en el fondo es la forma en la que se fomenta la lectura, ¿cachai? Y cómo se está viendo tanto a nivel educativo, a nivel personal, porque al final uno lo ve como una obligación quizá ligada a lo académico, ¿cachai? Porque al final la lectura y el estudio está asociado a la lectura. Si te dan un libro de lectura complementaria en el que tiene una nota en una fecha propuesta, con un horario determinado, con una exigencia determinada, y ahí tú decís como, oye, bájale un poco, ¿cachai? Sí, En cambio, si la gente tranquila. lo viera como una forma de expresión cultural, de expresión de sentimiento, cambiaría el cuento. El otro día estaba revisando unas páginas mexicanas
era una universidad de México, que hizo un ¿Ya? estudio sobre la lectura y el decrecimiento de la misma en el caso de los jóvenes. Y ahí decían que al año habían jóvenes que leían un libro, que leían dos, habían muy pocos que leían cuatro, ¿cachai? Entonces la lectura se ha visto perjudicada. Y además decían que había todo un gráfico que decía con qué palabras asocias la palabra lectura y la palabra lector. Mira, interesante. Y la cuestión es que la mayoría de las cosas eran como lo lógico, ¿cachai? Como eh, alguien que posee el libro, alguien que lee, alguien alguien estudioso, y había muy pocas que lo asociaban a la cultura, ¿sabes? Uy. Oh, vale, se me cae. Había muy pocas personas que lo asociaban a un ámbito cultural, ¿cachai? Era como, todos lo asociaban al tema de estudio, tema académico, tema incluso de inteligencia, pero pocos lo asociaban al tema de la cultura, y es que la lectura al final, todo lo que está escrito, ya sea algo ficticio, ya sea algo objetivo, sí tiene una influencia cultural. Sí, Nuestra historia y nuestro acontecer actual se basa en cosas que ya pasaron y que quedaron escritas, ¿cachai? Y que alguien tuvo que escribirlo, y ese alguien lo vivió. Entonces hay todo un contexto, toda una difusión de algo más allá que solo letras, ¿cachai? Tiene todo un claro. significado de fondo, y en esta cultura actual, en la que necesitamos todo rápido, ese significado se pierde. Eso es lo que pienso yo. Interesante. Bueno, Agustín, pasemos a algo novedoso en el que vamos a intentar hacer un juego de Démosle. interpretación entre nosotros dos y esperemos que el público también haga sus interpretaciones, tal vez dejar un Ojalá, po. comentario en el chat, no lo sé, o en su propia cabeza, no importa. Y bueno, vamos a presentar un PowerPoint. Bueno, Agustín, estas son mis dos propuestas, ¿las estás viendo? Sí, se ven de pana. Ya, genial. Yo te las voy a leer y quiero que tú las interpretes de manera rápida, ya que tenemos que cumplir el tiempo máximo, que son 20 minutos, Ujú. que nos vamos a extender, pero no importa. Ya. La primera Todo es, sea por el arte. exacto, exacto, ya. La primera es, si la montaña no va a donde Mahoma, falta una ahí, perdón, entonces que los poemas vayan hacia los chats. ¿Ya? Esa es la Me primera. gusta, me gusta. La siguiente es un acrónimo, ¿cómo se llama? A ver, Acróstico. acróstico, esa es la, ya. De esta sigla es NEM, que son las notas de enseñanza media, todos los que estén cursando cuarto medio puede ser su pesadilla o su milagro. Y bueno, esta dice sí, NEM, N, no quiero, estudiar, M, más, ¿ya? Esas son las Está bueno, mías, está muy bueno. y bueno, ¿qué dices, Agustín? Por favor, ilumíname, Ya, mira. Lo que yo pienso de la primera, voy a ir por parte. ¿sí? Lo que pienso de la primera es quizá como una mezcla entre la cultura actual, que es algo como vertiginosa y virtual básicamente, con la tendencia a leer y escribir. Siento que lo que se postula ahí es que ocupemos todo el avance, todo el progreso que hay actualmente y que nos está impidiendo leer para leer y para escribir. No, no sé, yo Sí, siento sí, que puede puede ser. ser, puede ser. Y la siguiente, a ver, la siguiente. Bueno, yo creo que resume la vida de cada estudiante que quizás esté viendo esto, porque ya no damos más. Sí, es verdad. Sí, nos siguen golpeando bajo, dijo Charlie. Exacto, exacto. Ya. Entonces, bueno, una crítica al sistema actual, de todas formas. Y Ya ocupando la déjennos descansar un literatura, ratito. los recursos que entrega esta. Eso es lo interesante. Ya, Agustín, sigamos a Sí, la próxima, por favor, la tuya. ya. ¿La lees tú o Esto, yo? yo lo leo, así que Ya, adelante. ya. Voy a partir dando un pequeño contexto. Este es un juego de interpretación y de análisis. En el fondo tú puedes interpretarlo y extenderte en esa explicación, o si quieres puedes darle un título. Yo hice unos haikus, que los haikus son un tipo de poesía oriental que consta de 3 versos y cada uno tiene 5, 7 y 5 sílabas, o sea, 17 sílabas en total. Ya con eso comienzo. El primero es este. Sueños eternos de plumas y tormentos. Cae la noche. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa eso para ti? Bueno, sinceramente los haiku, como son como si está sucediendo esto y paramos el tiempo y nos ponemos a escribir, esos son los haiku para mí. Y la verdad es que son Epa, difíciles.
Bueno, sueños eternos, o sea, el hablante lírico está soñando, obviamente. Eh, de plumas y tormentos, o sea, como que se imagina un poco revolcándose en la cama, como acomodándose, no sé. Cae la noche, o ¿Ya? sea, es de noche, y eso a simple vista no me da para más, no sé. No sé si esa fue Pero tu intención, Agustín. si tuviera que darle un título, ya sea una situación, un objeto, ¿cómo concretaría ese título? ¿Cuál le pondría? Mm, Yo creo que debería ser algo relacionado sí o sí al soñar, o sea, a lo Ya, onírico, tal vez. puede ser, puede ser. Y el siguiente. Ahí al final voy a dar la explicación. El siguiente. Cristales sucios del vapor de las voces, muertas, virtuales. ¿Qué te da a entender ese pequeño haiku? Ya. Ahora, las voces del vapor de las voces muertas virtuales. Ya. No sé, la verdad es que da a entender de que tal vez las voces virtuales aparentan estar vivas, pero en realidad están muertas, ¿me entiendes? Ahora, eso es Exacto. como que se contradice, ya que las voces también dejan vapor en los cristales sucios, ¿entiendes? Entonces, ya, esto es mi sentencia final. Las voces virtuales están muertas y lo único que dejan es vapor durante los cristales sucios que tal vez son nuestros ojos o nuestros sentidos que percibimos en los medios virtuales. ¿Entiendes? Entonces, lo único que nos entregan es vapor, algo que se disipa y que no es palpable tal vez, no sé. Exacto. Mira, ¿qué me dirías si yo te digo que el primer haiku lo hice pensando en una cama? Literal, es una cama. Sueños eternos de plumas y tormentos, ahí hablo de que uno sueña, uno duerme en la cama, cae la noche, y uno se tapa. Claro. Y Y eso, también el tormenta las tormento, pesadillas, la pesadilla, claro. exacto, exacto. Y el segundo haiku lo hice pensando en el computador y en las clases virtuales. Por eso cristales sucios, porque mi pantalla estaba sucia. Del vapor de las voces muertas y virtuales es porque eh, todo lo virtual de fondo, toda la enseñanza virtual, aparenta ser algo vivo. Y por eso como el vaho, ¿cachai? Cuando uno deja el Claro. vaporcito. Pero realmente es algo electrónico. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En todo elemento que uno vea, que uno sienta, que uno perciba, hay arte. Es cosa de saber encontrarla. Y si uno no Y puede transcribirla. encontrarla, exacto. Y si uno no puede encontrarla, entonces permítete crearla. En todo hay arte. En todo hay una forma de expresión, en todo hay una forma de desahogarte o incluso de generarte felicidad. Y es cosa de que tú sepas dónde buscar o cómo crearlo. Genial, Agustín. La verdad es Esa que es mi sentencia. me impresionó de que uno pueda sacarle profundizar tanto, tal vez hablar de más sobre un haiku, y que tú solo como autor la hayas pensado como una cama, tres online, nada más. Eso Exacto. es genial. Un crack, En todo lo Agustín. que uno vea, puede encontrar algo a lo que sacarle provecho. Una forma de Claro, expresión, una forma de desahogo, una idea. No tiene que genial. ser algo complejo para hacer literatura. Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más personal. Sí. Bueno, terminamos con esta sección. Ahora pasemos al último, que ya estamos acotados en tiempo. Sí, El tema de las démosle nomás. recomendaciones, Agustín. Parto yo, ¿ya? Parte nomás. Bueno, Póngale. tengo acá ficciones de Jorge Luis Borges. ¿Ya? Este autor es argentino, de haberlo escuchado alguna vez. Lo más probable es que salgan textos de él, cuentos en los ensayos de para la PTU. Exacto, sí. Y la En verdad más es de una que salida. sí, este hombre revolucionó un poco la literatura al hablar de distintos ámbitos, dándole otra visión a la mitología, por ejemplo, en la Casa Asterión, o en libros clásicos como El Quijote, proponiendo a otro autor, que no es el de Quijote actual, sino que otro. Entonces, eso es muy loco y me encanta, sobre todo en cuentos, ya que este hombre está en contra de las novelas prácticamente. O sea, dice que los cuentos son novelas, o sea, historias de novelas, pero en 10 páginas, ¿entiendes? Entonces, Perfecto. es genial. Y mi segunda recomendación es Tengo Miedo Torero, de Pedro Level, un libro muy bonito,
muy didáctico, no didáctico, sino que muy fluye, sinceramente, fluye. La historia como cuenta Pedro Lemebel es genial, es muy original, el contexto del golpe de Estado, dictadura, Pinochet, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el atentado que se hizo en el Cajón del Maipo contra Pinochet, la historia de trasfondo, y eso, y todo esto en una narración poética, o sea, prosa poética, de la más buena. Eso, Agustín, te toca. Me gustaron mucho. Mira, yo también tengo dos recomendaciones y en una, en una coincidimos. Yo Esto también no estaba propongo, premeditado, eh, por favor. bueno, yo también estoy aquí. eh, eh, Coincido con Borges, siento que en este caso estoy recomendando la Aleph, pero no sé si recomendar solo el libro, que en sí es una compilación muy buena, muy mística y como muy onírica, es como muy exquisita a nivel de redacción, de explicaciones, muy muy buena. Pero recomiendo en general al autor. Yo siento que su forma de escritura, en lo personal, ha influido mucho en mi forma de escritura. Y la Como mía que he también. tomado muchos elementos de Borges. Sí, y eso, esta es mi primera recomendación. Y la segunda, infaltable, Cortázar, Clásico. Historia de Cronopi y de Fama, es una obra de arte. Realmente la forma en la que narra, la forma en la que cuenta, como tan sencillo, La tan originalidad. satírico incluso, es muy original, es muy auténtico su estilo. Y también, igual que Borges, tiene amplias cabidas en la PTU o en los ensayos. Así que por si Así quieren que eso, leer literatura para PTU, lean esto, por favor. Va a aparecer exacto, ahí uno. leen y estudian, qué mejor. Sí, sí. 2 por 1. Bueno, Bueno, esa es otra Agustín. cosa que Ah, quería mencionar, no, sorry, que me dale lo han nomás. interrumpido, pero estos dos libros, en general, los autores que hemos postulado, lo bacán es eso, que rompen con cierto esquema como de la novela larga. ¿Sí? Suelen ser compilaciones, por lo menos lo que yo recomendé son dos compilaciones, y eso es lo bacán que si uno anda con corto de tiempo, si uno tiene que estudiar mucho, hacer muchas tareas, Un sí tenía cuentito. el tiempo para leer un cuentito, exacto. Entonces, es bueno mantener esa literatura, aunque sea corta, aunque sea un cuentito al día, mantenerlo. Y un cuentito que no te deja necesariamente con un sabor a poco, o sea, un sabor amargo, sino Exacto, que el tema de los cuentos de que pueden ser 3 páginas, pero en el mundo imaginario del texto en sí, pasan muchas cosas. Eso es lo sí, es genial. como muy completo, muy cercano. Sí, Ya, muy bueno. ya. Bueno, eso fue el episodio. Ojalá les haya gustado. El episodio pasado dije que iba a dejar las recomendaciones en la descripción, no lo hice, perdón, lo sé. Y eso, siéntanse libres de comentar en los comentarios. Y eso más que nada. Tal vez nos estemos viendo en otro episodio nuevamente con Agustín, ya que tenemos mucho que hablar. Nuestras lenguas son bastante Muchas largas. gracias. Y eso. Sí, Muchas sí, gracias sí, harto y por eso. ver. Chao. Chao.